Perfecto, vamos a servicio con la clase de hoy. Vamos a retroalimentar un poquito la última clase y vamos a terminar ya hoy con el contenido que es con lo relacionado a la estructura, funciones de la administración pública. Pues básicamente, pues a grandes rasgos vimos en la clase anterior que lo que ha sido objeto de estudio o lo que es el objeto del estudio de derecho administrativo, que lo vimos desde el semestre pasado, es la administración pública. Eso es lo que estudia al final el derecho administrativo. Que básicamente el derecho administrativo, pues la administración pública son esos conjuntos de actividades, procesos, instituciones mediante el Estado, mediante las cuales el Estado cumple con sus fines. ¿Y cuál es el fin del Estado? Pues es el bien común. Entonces el Estado, para cumplir con el objetivo que es el bien común, pues básicamente pues debe de prestar los servicios y estos servicios son regulados o son estudiados por la administración pública. Luego tenemos que para que exista la administración pública o el derecho administrativo, que lo estudiamos también en su momento, básicamente tenemos que los sujetos de la relación de la administración pública, tenemos el sujeto activo que es el gobierno, el sujeto pasivo que son los gobernados, básicamente es quien ejerce la función administrativa y quién o a quién se dirige esta administración. Básicamente, pues la población y quiénes son los gobernantes. Luego tenemos la clasificación de órganos administrativos. Básicamente, recordarán que si bien es cierto, el Estado de entonces se recordarán que platicamos que vimos cuáles son esos medios que utiliza el Estado para lograr el bien común. Dijimos que son los servicios públicos, pero también vimos cómo es que se desarrolla la administración pública a través de quiénes, de los órganos administrativos. Se recordarán cómo es que el Estado cumple con sus funciones a través de los órganos. Los órganos administrativos están conformados por un conjunto de competencias que básicamente es lo que la ley le otorga para que puedan funcionar y por los famosos agentes públicos, funcionarios públicos o empleados públicos, quienes son los que hacen funcionar el órgano administrativo, ya que el órgano administrativo pues depende de que lo administre o que haya alguien que ejecute esas funciones, esas competencias. Y dentro de esos órganos, pues tenemos la clasificación. Esto nos va a llevar a algo bien importante. Es órganos individuales, que están conformados por un funcionario, y órganos colegiados, que están conformados por dos o más, como el caso del Consejo de Ministros, ¿verdad? Y luego tenemos por su permanencia, que son los ordinarios, que son los fijados por la ley, que son permanentes, le llamamos también, permanentes, órganos permanentes como tal, que son los que no tienen un plazo, y están los temporales, que son los que tienen un plazo de funcionamiento. Luego tenemos básicamente la creación, fundamental de la creación. No todos los órganos administrativos, o todos los órganos administrativos más bien, tienen un fundamento, tienen una forma o tiene algo, una base más bien para poder ser creados. Solo denme un segundo que creo que Zeus quiere entrar, ¿no? Denme un segundo. Muy bien, entonces les decía en su momento que todos los órganos tienen que tener una base legal, una base de cómo es que se crearon. ¿Será que los órganos administrativos solo se pueden crear solo así? O sea, siempre debe existir un fundamento, una forma de cómo es que los órganos administrativos se crean. Y básicamente, pues, hay diferentes formas de creación. La primera, pues por excelencia, los órganos constitucionales pues fueron creados o son creados por la Constitución, cuando fue obviamente pues redactada la Constitución y con las mismas reformas que se han sufrido durante la historia. Y luego tenemos los legislativos, que es básicamente el proceso por excelencia
el cual es el proceso el formal para la creación de los órganos administrativos. Y básicamente luego tenemos la creación de órganos administrativos de carácter administrativos como tal, que estos pues son creados por diferentes órganos también, órganos como por ejemplo la presidencia, que puede crear por ejemplo las secretarías de la presidencia administrativa, ¿verdad? Que son órganos que por lo regular a veces se vuelven temporales o que su temporalidad depende mucho de el tema del gobierno o el tema en este caso pues, de quien tiene acceso a esta creación, que es en este caso la presidencia en Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, eso básicamente pues es la forma o la creación de los órganos administrativos. Luego tenemos que estos órganos administrativos tienen que tener un límite o límites funcionales para que no puedan, para que puedan tener o exista una cierta legalidad. Acuérdense que vimos los principios de legalidad y de juridicidad y establecimos de que pues, todos los órganos administrativos solo pueden realizar lo que la ley les establece. Eso es básicamente la competencia que la ley le otorga las facultades. Ningún órgano administrativo puede realizar lo que la ley no le establezca. Luego, el territorio, que es una forma de poner un límite, ya que todos los órganos administrativos tienen que tener un territorio o un ámbito geográfico para poder funcionar. Y esto pues básicamente es un límite también, el territorio es un límite y luego la jerarquía también es un límite porque existen superiores e inferiores y básicamente pues y entonces también una forma de limitar las funciones de los órganos administrativos es a través de la jerarquía. ¿Por qué? Porque no pueden realizar o solo están realizados, solo pueden realizar ciertas funciones y no pueden ser superiores al que está arriba de él, ¿verdad? O sea, tiene que existir una jerarquía. Lo vimos también en el semestre pasado, en que consiste el tema de la jerarquía. Luego vimos las resoluciones de los órganos administrativos. Básicamente, pues las resoluciones de los órganos administrativos son los famosos actos administrativos, que son esas declaraciones unilaterales que producen efectos jurídicos. Básicamente tienen que tener un sujeto, un objeto, una motivación, una forma. También lo vimos el semestre pasado, pero más que todo aquí lo vamos viendo mucho enfocado en lo que es Guatemala, ¿verdad? Acá enfocado en los órganos administrativos en Guatemala. Un segundo. Y básicamente, pues, esas son las resoluciones de los órganos administrativos, que son esos famosos actos administrativos que van a producir un efecto jurídico y que pueden ser sujeto de impugnación, de revocación a través de los medios de impugnación, que son los medios que tienen los administrados en este caso para poder oponerse a una resolución que los afecte directamente. Luego tenemos un tema bien importante que surge de esto, que son los acuerdos administrativos o el acuerdo administrativo. Entonces acá hay que entender algo. Cuando hablamos de un acuerdo administrativo, hablamos de una decisión tomada por dos o más personas o por un órgano administrativo que sea un órgano colegiado o un órgano administrativo con otro órgano administrativo. Básicamente eso es una decisión tomada por un órgano colegiado o la voluntad de dos o más personas o dos o más órganos administrativos. Entonces, a diferencia de lo que vemos acá, que podemos verlo también acá en la definición de un acto administrativo, acá lo tengo en negrita, el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad. Un órgano administrativo voluntariamente, o sea, vamos hablando unilateral, o sea, solo la decisión la toma el mismo órgano administrativo, surte efectos, ¿verdad? En cambio, un acuerdo administrativo es una decisión tomada por dos o más personas o dos o más órganos administrativos. Entonces ya vieron básicamente cuál es la diferencia entre un órgano y un acto administrativo, ¿verdad? Acá tengo, para que se entienda un poquito mejor, tenemos acá un pequeño cuadro comparativo que podemos verlo de la siguiente forma. Básicamente tenemos por un lado acto administrativo y por el otro lado acuerdo administrativo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sepan que es un acuerdo, es porque tiene que ser una decisión tomada por
en este caso por un órgano administrativo colegiado o por un órgano administrativo o un órgano administrativo con dos o más personas. Y un acuerdo administrativo, perdón, un acto administrativo es unilateral, o sea, no existe ninguna bilateralidad o una pluralidad. Entonces podemos empezar la definición, ya la vimos, una declaración unilateral y la otra es una declaración, bueno, una decisión tomada por un órgano colegiado o por varias personas o varios entes. Luego tenemos la naturaleza jurídica, la naturaleza de la voluntad, que la voluntad del acto administrativo es unilateral y la voluntad del acuerdo administrativo es plural o bilateral, dependiendo de el tipo de ente que sea, ¿verdad? Luego tenemos los sujetos. Por lo regular, los sujetos, pues generalmente el acto administrativo se da unilateralmente por una autoridad, o se da cuando es una decisión de más personas, pero que es de un mismo órgano, por votar un mismo órgano entre un órgano, que no tenga que ver relación con otros órganos que lo afecten, ¿verdad? Luego tenemos en el acto administrativo, si son varios sujetos dentro de un consejo, por ejemplo, el consejo municipal, el consejo de ministros, al final son órganos colegiados que toman decisión, que pueden tomar, por ejemplo, el consejo de ministros y el consejo municipal tienen la facultad de realizar los dos tipos de acuerdos, bueno, dos tipos de acciones. Un acto administrativo puede ser un acto administrativo en consejo de ministros y un acuerdo administrativo también puede ser en consejo de ministros. Y un consejo municipal también puede tomar o puede llevar a cabo un acuerdo administrativo y también puede haber un acto administrativo. Entonces, va a depender de la finalidad. Ahí donde también tiene que encontrar una diferencia, porque hay órganos colegiados que pueden tomar actos administrativos y pueden también tomar acuerdos administrativos. Entonces, ahí tienen que tener un poquito de cuidado, porque en el examen también probablemente les pueda venir una parte de esto. Solo que en el laboratorio que van a hacer hoy, no les puse casos de esto porque como hasta ahorita lo íbamos a ver, entonces me ponía muy, o sea, poner mucho a dudar. Entonces dentro del laboratorio de hoy no va a ir un caso sobre esto, pero sí puedo poner un caso donde la decisión, ustedes tienen que tomar en cuenta qué tipo de decisión es, si es una decisión unilateral o una decisión bilateral o plurilateral, y también cuál es la finalidad. Por ejemplo, un acto administrativo resuelve una actividad o alguna situación en concreto. Una petición que yo realizo al Consejo Municipal, que es para mí, personalmente, acto administrativo. Si es una decisión que va a afectar a todo el municipio, va a ser un acuerdo administrativo municipal, por ejemplo. Entonces, ¿dónde va la diferencia entre una generalidad y entre un caso concreto, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes ver una diferencia, por ejemplo, dentro de un mismo órgano colegiado, si es un acuerdo administrativo o es un acto administrativo, ¿verdad? Básicamente, pues ahí se puede encontrar una pequeña diferencia. Entonces, sería básicamente como esas pequeñas diferencias entre un acuerdo y un acto administrativo cuando lo da un mismo órgano administrativo, pero que obviamente pues es colegiado, porque el Colegio de Ministros es colegiado, el Consejo Municipal es colegiado, pero también ambos tienen la capacidad de realizar ambas decisiones. Luego tenemos también, por ejemplo, el procedimiento. Básicamente, pues el procedimiento, un acto administrativo, pues sea una resolución, se tiene que notificar. En cambio, dentro de un acuerdo administrativo tiene que haber una propuesta, tiene que haber un quórum, tiene que haber una votación, tiene que haber una suscripción de actas, tiene que haber un convenio, tiene que haber un documento que acuerde la aplicabilidad, la temporalidad, etcétera, ¿verdad? Que va a afectar, como les digo, a varias personas. Entonces, esto, como les digo, es bien importante que lo aprendan porque los acuerdos administrativos son muy importantes dentro de la administración pública. E incluso, pues, dentro de acuerdos hay creación de reglamentos, dentro de los acuerdos hay creación de órganos administrativos, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Acá vimos que se puede crear con un acuerdo gubernamental, se puede crear, por ejemplo, una secretaría de la presidencia a carácter administrativo. Entonces, y eso obviamente siempre va a ser en Consejo de Ministros. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es ya dos clases o dos tipos de acuerdos. Pero, ¿por qué vamos a ver sobre dos clases de acuerdos, esos dos tipos de acuerdo? Porque son muchos tipos de acuerdo o mucha clasificación de acuerdos. Los que vamos a ver más brevemente son
los dos tipos de acuerdo que son los más utilizados por lo regular, que son el acuerdo gubernativo y el acuerdo ministerial. Básicamente el acuerdo gubernativo es el acuerdo o la disposición dictada por el presidente en Consejo de Ministros, ya sea con uno o más ministros de Estado, que es de carácter o alcance general y obligatorio para el territorio nacional. Es para un sector amplio de la administración, o sea, es a nivel general. Es algo que va a afectar, como les decía, no a una persona, porque si no sería un acto administrativo, sino que va a afectar a la generalidad, la pluralidad de personas. Luego tenemos la jerarquía, que básicamente pues es superior a todo tipo de acuerdo dentro de la administración pública. Y luego tenemos que el acuerdo está superior al acuerdo ministerial. ¿Por qué hablo solo de esos acuerdos y no hablo de un acuerdo legislativo, por ejemplo? Porque la legislativa, acuérdense que eso es pues más que todo con el tema relacionado más que todo al tema de lo que es el poder legislativo. En cambio, acá estamos hablando meramente de los acuerdos administrativos, aunque en teoría o doctrinariamente podemos entender que un acuerdo legislativo pues también es dentro de las funciones administrativas, ¿verdad? Pero acá lo que quiero que tengamos claro es los dos acuerdos por excelencia que, se, que, se, que son utilizados directamente en la administración pública, que es el organismo ejecutivo. Entonces, para que tengan claro y no van a confundir un acuerdo legislativo con los acuerdos ministeriales o acuerdos gubernativos. Luego tenemos básicamente pues la formalidad de llevar la firma del presidente, y llevar la firma de uno o más ministros, dependiendo del asunto que se lleve a cabo, ¿verdad? Solo denme un segundo. Muy bien, sigamos. Entonces, y ahora tenemos, por ejemplo, la creación de un reglamento, pues por lo regular, cuando es de temas directamente administrativos, por lo regular se crean a través de acuerdos gubernativos cuando afectan a la administración pública, ¿verdad? Luego tenemos un acuerdo, pero aquí no le cambió no se cambió el nombre. Vamos a ver, tengo un segundo. Un segundo. Muy bien, entonces luego tenemos el acuerdo ministerial que básicamente es otorgado o es una decisión tomada a través de los ministros de, a través de los ministros de Estado que la ley, las facultades que la ley le otorga. Porque pero esto es lo que hay que tener en cuenta es de que se recordarán que fue pregunta del primer examen parcial, si no mal recuerdo, que esas competencias, ¿qué les decía? Esas competencias específicas, o esas competencias que tienen los ministerios, cada ministerio, pero en un ministerio de salud no va a realizar un acuerdo ministerial con relación a educación, ¿verdad? O sea, sí puede ser subordinado, o sea, sí se puede establecer protocolos del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, pero quién lo va a establecer, lo va a delimitar, va a ser el ministerio, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud solo puede otorgar con relación a su competencia, aunque afecte a otros ministerios, ¿verdad? Eso definitivamente es lo que tienen que tener en cuenta, es de que el acuerdo ministerial tiene que ser relacionado a su área, aunque a veces hay dudas, por eso puse el ejemplo dentro del caso de que si bien es cierto, por ejemplo, el Ministerio de Salud puede establecer protocolos de salud para restaurantes o para en temas, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no puede venir y no tomar en cuenta, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los acuerdos ministeriales, pero básicamente para que entiendan es que el acuerdo ministerial es específico dentro de las competencias específicas
de cada ministerio. Los ministerios no pueden, dame un segundo. Pues sí, entonces lo que tienen que tener cuidado, o bueno, vamos a ver el cuadro comparativo entre un acuerdo ministerial y un acuerdo gubernativo, pero básicamente es porque uno es específico y el otro es más general, el otro afecta a toda la población y uno va a afectar, aunque afecte a muchas personas, pero es dentro de un ámbito específico de competencia del ministerio, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, o sea, esos acuerdos que va a realizar o que va a realizar el ministerio tiene que ser bajo sus competencias. Luego tenemos que está la jerarquía que está subordinado a los acuerdos gubernativos, a la Constitución, a la ley. O sea, este acuerdo ministerial no es de carácter superior, sino es de carácter inferior a los acuerdos gubernativos y a otros tipos de reglamentos y leyes, ¿verdad? No, tenemos la finalidad, básicamente, por su formalidad, básicamente, pues lo firma el ministro del ramo, pero a veces tiene que llevar el visto bueno el viceministro o el secretario general del ministerio. Por lo regular, esos acuerdos ministeriales se llevan a cabo con los viceministros y con los secretarios generales de cada ministerio. ¿Por qué? Porque básicamente acuérdense que cada ministerio también tiene diferentes órganos internos. Ya lo vimos, ¿verdad? Muchos que tienen 5, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación tiene 5 viceministerios, imagínense, son los que más grandes, más tienen viceministerios tiene. Entonces, cada viceministerio se encarga de una sección. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes, de Cultura y Deportes, tiene el Viceministerio de Cultura, el Viceministerio de Deportes, no estoy mal, pero cada uno se dedica a una competencia diferente, ¿verdad? Dentro de las mismas competencias que es dentro de ese ámbito. Entonces, por ahí es de que va la formalidad que el acuerdo ministerial por regular es entre un viceministro y sus viceministros o viceministro de esa competencia. Un ejemplo, pues puede ser el protocolo de higiene en restaurantes del Ministerio de Salud, que va a afectar a todos los restaurantes, pero solo a los restaurantes, por ejemplo, o solo a las entidades que están dentro de esa categoría, pero es dentro de la salud, ¿verdad? Entonces, no puede el Ministerio de Salud a emitir un acuerdo de educación si no tiene nada que ver con la educación, ¿verdad? Y básicamente, pues tenemos aquí brevemente, pues una de las diferencias es que quien firma o quien lo emite, pues el presidente con sus ministros y el acuerdo ministerial el ministro del ramo, a veces en conjunto con los viceministros o el viceministro de competencia. Jerarquía, pues el acuerdo gubernativo es superior y el acuerdo ministerial es inferior. El ámbito básicamente es nacional a nivel general, el del acuerdo gubernativo, y el del acuerdo ministerial es más sectorial y más específico. Se encarga específicamente de ciertas áreas de su competencia. Y luego, y básicamente la finalidad, pues, reglamentar leyes del Congreso. Aquí creo que pues, es un poquito más dentro de la relación entre el Ejecutivo con el Legislativo, pero básicamente por regular los acuerdos gubernativos crean reglamentos o crean algunos órganos administrativos, y el acuerdo ministerial básicamente se utiliza para reforzar o para organizar el trabajo del ministerio, siempre logrando los objetivos y las competencias de los ministerios, porque acuérdense que los ministerios, pues muchos tienen a cargo muchos sectores. Cada ministerio tiene ciertos sectores, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo relacionado a los patronos, el Ministerio de Salud relacionado a todo lo que es los hospitales públicos, etcétera. Luego tenemos el Ministerio de Educación con las escuelas, con los sectores de educación. Entonces, es básicamente organizar o poner en funcionamiento el ministerio. Y pues ahí básicamente, pues hoy ya terminamos con el contenido del curso. Yo digo que solo voy a confirmarles si el día de lunes, pues sí, ya básicamente eh, el día lunes tenemos el repaso general, pero sí eh, es casi seguro que vamos a tener el repaso, porque como les digo, ya agotamos el contenido. Hoy fui un poquito más rápido que, que el semestre del año pasado, que no me dio tiempo de terminar esto, llegué hasta 2 temas antes, entonces ahorita pues sí quise avanzar más y ya logramos terminar con el contenido. Ahora bien, ahora todos pues tenemos un pequeño laboratorio
de casos, porque como les digo, encontré muchas deficiencias en los casos de los últimos dos parciales. Entonces ahorita pues pueden ir a ver a Classroom y en Classroom pues está ya subido el segundo trabajo en clase o el segundo ejercicio en clase. Por favor, mantenerse conectados y pues obviamente tienen hasta las 4, pero a las 3:45 pues por